ahorita compartiendo es algo que dice medición de potencia trifásica. Digo, no tiene mucho caso leerlo, ya que pues es información que quizás en su momento la vieron, ya la tienen, pero que lo importante es precisamente de qué se trata esto. Bien, ¿por qué tengo que entrar con esto? La práctica de hoy, porque hoy vamos a hacer práctica, la práctica de hoy, de acuerdo a su diagrama y a su instructivo, es sobre lo que es el motor caule de ardilla trifásico. Por lo tanto, necesito hacer la medición de potencia trifásica. Hay dos métodos, de hecho hay varios. Los que más se usan es el método de los 3 wattmetros, que es el que están viendo aquí. ¿Cuándo se emplea? Cuando la carga Z es desbalanceada. ¿Cuándo es una carga desbalanceada? Por ejemplo, tres casas de habitación que son alimentadas por tres diferentes fases más un neutro, esa es una carga desbalanceada. ¿Por qué? Porque las tres casas, a pesar de que consideremos que hayan sido hechas por Infonavit, que ellos hacían casas o hacen casas de forma eh, en cadena, en línea de producción, es decir, todas las casas son iguales, pero cada una de las casas va a tener diferente carga. Es decir, una casa puede tener 3.500 watts, otra 4.500 watts y otra 2.500 watts. ¿Eso qué significa? Pues que cada casa va a consumir de manera diferente la energía. ¿Me explico? ¿Eso qué pasa? ¿O eso qué nos trae como consecuencia? Simplemente que las tres casas consumen diferente cantidad de energía, en este caso potencia eléctrica. Para eso es este sistema de medición de los 3 wattmetros. Cada wattmetro está conectado a una línea. Uh-huh. Cada wattmetro está conectado a una línea y entre sí se conectan los elementos de tensión. O sea, una bobina entra a una fase, la otra bobina de tensión a la otra fase y la otra bobina de tensión a la otra fase. ¿Qué se hace? Un puente entre las tres. ¿Para qué? Para hacer una conexión estrella. ¿Qué es lo que hace esa conexión estrella? Verificar el desbalanceo. Nada más. Las tres mediciones deberán ser diferentes. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema trifásico balanceado? Pues pasamos a la siguiente explicación. Método de los 2 wattmetros. Es sistema trifásico. Seguimos en lo mismo. Este método donde se aplica cuando la potencia a medir es en un sistema trifásico balanceado. Toda carga eléctrica balanceada significa que las tres impedancias de sus fases son iguales. Por lo tanto, no existe el neutro. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué es lo que hace o cómo se hace? Pues simplemente conectamos dos medidores de potencia entre dos fases, dejando la tercera fase libre, abierta. Aquí les puse de ejemplo un motor de 20 HP con seno de 0.5 con una eficiencia o rendimiento del 74.6%. No tiene que ver nada con lo que ahorita vamos a hacer, no, nada más es un ejemplo, porque es un motor trifásico, por eso ahí se les puso de 20 HP. Los motores de 5 HP o más son comúnmente trifásicos. ¿Por qué? Porque son muy grandes. ¿Por qué? Porque necesitan mucha energía. ¿Quién nos lo proporciona un sistema trifásico? Entonces, si esto es cierto, lo que yo alcance a medir en estos 2 wattmetros es lo que consume el sistema en total. En el caso anterior, en la suma, aquí nada más les puse una rayita, se me fue, era un signo de suma. Esta más estas tres potencias van a ser van a ser la potencia total consumida del sistema. En este caso, nada más vamos a usar 2 wattmetros. ¿Por qué? Pues porque es una carga trifásica balanceada.
¿Cómo sé que es una carga trifásica balanceada? Primero es un motor trifásico, así me dice. ¿Cómo sé que es cómo puedo comprobar que sea una carga trifásica balanceada? Midiendo las corrientes con ampéretro. Mido la corriente de la fase 1, la corriente de la fase 2, la corriente de la fase 3. La variación entre las mediciones debe ser mínima, más o menos como del 0.5%. Hay ocasiones en las cuales se producen ciertas variaciones que no se consideran importantes, que están dentro del rango de operatividad. Pero si ya estamos hablando que es del 10, 15, 20% de desfasamiento entre una y otra, ya estamos ahí en algún problema. Esa es otra forma de poder detectar si el motor está dañado o no, midiendo las fases. Si mi corriente es semejante, muy parecida y no excede del 0.5%, significa que el motor está bien, está en buena condición. Pero si se va más allá entonces ya tenemos un pequeño problema. Entonces el método que vamos a usar va a ser el de los dos wattmetros. Observen, eso que se ve aquí, esta rayita que vemos aquí, esta que tenemos aquí, que aparece con el puntero, no con el cursor, con el puntero, son los de las bobinas de tensión. Igual acá abajo, bobina de tensión. Estos van en paralelo y estos van en paralelo también. Es decir, lo que yo pongo en el wattmetro son dos medidores, uno en corriente y otro en tensión. El que va en tensión va en paralelo y el que va en corriente va en serie. Es lo que ahorita vamos a empezar a manejar con la aplicación esta del simulador. ¿Sí? Dejo de compartir esto y les comparto el medidor. Bien, lo que voy a hacer ahorita, muchachos, es en esencia echar a andar el motor. Ya la semana pasada vimos cómo se cambia el sentido de giro, ya le pusimos las fases, le pusimos la conexión neutra. ¿Por qué neutra? Porque es una conexión en estrella. Ya supimos más o menos cómo acoplar las máquinas con su banda y todo el rollo. Ahora se va a hacer un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque aquí entran los medidores. Los medidores son importantes. Si vienen los pasos en la práctica. En eso yo estoy completamente consciente que vienen los pasos. Los pasos que trae ahí son precisamente para permitirnos a nosotros hacer las conexiones pues, de una forma rápida. Me voy a ir otra vez a la práctica, quiero que vean. Aquí tenemos la famosa práctica. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y ahorita que les abra la cámara van a ver la tabla que tenemos ahí puesta en la parte del pizarrón. Ahora, observen, eso que voy a resaltar, o más bien sombrear, es lo que vamos a medir. Esto, lo que queda del raíz de 3B de línea y de línea, o sea, los KBA, FP, PP, PU, PMEC y MIU, estos son para calcular. Que de hecho ahorita también, cuando acabemos la práctica, rápido se los digo, se los comento cómo hacerlo. Esto ya lo vieron, ¿eh? ¿Cómo calculamos la potencia aparente? Ya, la potencia aparente ya sabemos cómo, el factor de potencia también. Esto no, los watts tampoco, así como tal, ¿no? Les dije cómo calcular la potencia mecánica y cómo calcular el par, etcétera. Eso sí ya lo sabemos. Y el rendimiento, sí ya tenemos la noción. Pero lo que ahorita vamos a hacer en esta práctica van a ser estos 4 espacios que acabo de sombrear. Es decir, a partir de la toma de datos vamos a obtener la velocidad del rotor, o sea, velocidad de giro también se le llama, la potencia real, pero ojo, son 2 wattmetros, por lo tanto, la potencia del sistema es la suma de lo que marcan esos 2 wattmetros. Es lo que quiero hacer referencia. Corriente de línea y tensión de línea. Bien, eso es lo que ahorita vamos a hacer. Por lo tanto, voy a
irme a la pestaña de la aplicación. Listo. Dejamos a un lado lo que es esta pestaña del famoso Classroom y nos vamos directo a esto del, de la aplicación. La aplicación funciona muy parecida a la del LDBL. En la parte lateral izquierda tenemos los dispositivos. Nosotros los teníamos aquí arriba, en los iconos de acceso rápido. ¿Por qué lo hicieron así? Ni me pregunten, pero bueno, esas son las supuestas mejoras. Bueno, agarro uno de estos y lo corro. O sea, le hago clic al elemento que quiero, le hago clic sobre él, no clock, clic, y lo posiciono en los espacios correspondientes. Listo, ahí está. Ya posicioné la fuente, aquí dice fuente de tensión, el motor, ¿el qué motor? El jaula de ardilla, de 4 polos, y motor de impulsión o dinamómetro. Esta es la carga, el de que está al extremo derecho es la carga. Esta es la fuente, y esta es la máquina que va a transformar la energía eléctrica en energía de movimiento. Ahora, la única variación con respecto a lo que ya hemos trabajado un poquito es esta interfaz. Esta me va a permitir a mí medir. Le voy a hacer un zoom. No, más bien no, le voy a dar el zoom. Espero que lo alcancen a apreciar, que lo alcancen a ver, porque no, cuesta un poquito de trabajo. Bien, estos son los bornes de tensión y estos son los bornes de corriente. Estas son entradas analógicas del sistema de carga. O sea, de lo que le voy a meter a la máquina, aquí lo voy a conectar. Estas son otro tipo de salidas para otros dispositivos. Esta es una salida, este es un conector. En físico va a la computadora. Aquí, lógicamente, pues ya aquí me está indicando que ya está conectado. O sea, esa es la captura, la interfaz de adquisición de datos. ¿Cuál es la definición de interfaz? La interfaz es aquel dispositivo electrónico que permite la conexión entre dos circuitos de diferente naturaleza. Es decir, eso es analógico. Y las señales que genera, para que yo las pueda entender, comprender, las convierte en digital. Bien. Ahora, estos muchachos van a ser los voltmetros y estos los ampérmetros. Pero yo les dije hace un momento que nada más voy a utilizar dos ampérmetros, 2 voltmetros, porque el sistema trifásico balanceado me lo permite. Por lo tanto, eso es lo que ahorita voy a trabajar. Nada más 2 voltmetros, perdón, 2 voltmetros, 2 ampérmetros. Pero deben de coincidir E1 con I1. Es decir, no puedo meter este con este. No, tiene que ser el de tensión con el de corriente que sean o que correspondan al mismo dispositivo. En este caso, el E1 y el I1, el E3 y el I3, porque el E2 y el I2, esos no los voy a usar. Esos quedan inhabilitados. Por el método, nada más por eso, no crean que es porque no sirve, no. Es por el método que vamos a utilizar de medición, el método de los 2 wattmetros para sistema trifásico balanceado. Así se llama, método de los 2 wattmetros para medición de potencia eléctrica en sistema trifásico. Bien, pues ¿qué procede entonces? Pues vamos a conectar primero, fíjense, primero voy a conectar todo lo que debe de ir en serie. Pero antes de conectar todo lo que va a ir en serie, me voy a ir ahorita, específicamente ahorita para no hacernos o no complicarnos tanto con la conexión de los módulos de los sistemas de medición y ahorita van a ver en qué consiste. Por ejemplo, para que la interfaz
y el motor de impulsión dinamómetro funcionen, yo tengo que posicionarme sobre este borne, darle clic y llevarlo a este receptáculo. Este receptáculo es como un contacto. Y miren, se encendió el sistema. Este interruptor me permite seleccionar la medición que quiero hacer. Este tiene la particularidad que puede medir dos cosas, par y velocidad, es decir, RPM y Newton metro. Si lo tengo para arriba es Newton metro, si lo tengo para abajo es velocidad. Ahorita le damos eso, no se preocupen para que vean que no les estoy mintiendo. Observen. Ahí está. Arriba dice par, abajo dice velocidad. Si yo lo selecciono, me posiciono sobre el interruptor y yo lo empiezo a activar, desactivar. Para abajo me dice velocidad y aquí dice R diagonal minuto. Y arriba me dice Newton metro. Aquí dice libra fuerza sobre pulgada. Ese es el otro tipo de forma de medición del par. Pero ahorita la simulación está librada con Newton metro. Por lo tanto, no la voy a mover. Ahí se queda. Y lo voy a dejar como ahorita como medición de velocidad. Pero observen aquí, este tiene dos modos. Uno que dice motor de impulsión y otro dinamómetro. Bien, cuando estuvimos hace 3, 4 meses en generadores, este mismo lo usamos, este dispositivo. Cuando lo ponía aquí en motor de impulsión, lo tenía que poner del lado izquierdo, en medio. Pero ahorita que está como dinamómetro, lo voy a utilizar del lado derecho. Es decir, este hace las veces de fuente de movimiento o de carga. Con este, muchachos, este que está aquí, con esta pedida de control manual de carga, con este yo le voy a dar la carga, el arrastre al motor. Es decir, este va a ser las veces de carga de lo que le aplicamos a la famosa flecha, la cual está acoplada por esta banda a la otra flecha por medio de poleas. Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Muy bien. Voy a reducir el zoom. ¿Por qué? Porque ahora me corresponde conectar primero estas entradas con estas entradas. Quiero que vean, observen. Aquí si me pongo sobre todos estas entraditas, me indica qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, esta me dice, perdón, ahí está. Si yo me posiciono sobre ella, mira, que dice entrada lógica, analógica, de T. Y observen que si me posiciono aquí, no implementado, no implementado, pero ven que dice aquí, salida de velocidad. Es decir, estas salidas se conectan en estas entradas. Pero hay una correspondencia, es decir, no puedo conectarlas de forma arbitraria, no tengo que seguir un orden. Ese orden es el siguiente, el que es salida de par va con la entrada de par, entonces le doy a clic, aquí un clic, aparece un alambre así medio anaranjado y lo llevo hasta arriba que es su entrada y le doy clic. Listo, ahí queda. El de al ladito es entrada analógica de velocidad, que es el botón o el conector que está a un lado. Le doy clic aquí y lo llevo a su posición y ahí queda. Voy a moverlo de tal forma que no nos permita estorbarnos. Listo. Me falta uno que es este blanquito. Este blanquito lo voy a llevar hasta acá abajo. Terminal común porque es el que alimenta. Es el común de la captura de todos los datos que se van a generar. Entonces aquí lo meto y lo llevo hasta acá. Hagan de cuenta que es la lógica digital. Es como las computadoras, muchachos, cuando ustedes han abierto una o bien han querido comprar una o bien han armado una. Resulta ser que la tensión que tenemos en una fuente de una computadora más o menos varía en 3, 4 tipos. Una 12, una 5, otra 3.3. Hay otros que tiene hasta 9. Y hay otros que tiene 6, 5, 5, en fin. Todas esas tensiones van a alimentar algo. Por ejemplo, muchos conectores tienen
un cable de 4 bornes, 4 cables, y ese es para potencia, es decir, para motorcitos. Por ejemplo, la charola de los famosos CDs, por ejemplo, hay unos que son del disco duro que necesitan movimiento, esos trabajan a veces a 12 volts o a 9 volts. Eso es la tensión en potencia, así se llama tensión en potencia. Y la tensión en electrónica digital es a 3.3, que es la lógica digital. Con eso funciona. Se hagan de cuenta que eso es parecido. Esta es la lógica digital y este que ahorita voy a conectar, que ya vimos que se encendió, que es este gris, este que estoy moviendo. Aquí tenemos un conectorcito, el cual si le doy clic sobre él, cuando se resalta, ahí dice entrada de baja potencia. Eso significa que es la tensión con la cual va a operar la parte de movimiento, la parte de arrastre. Y estos tres es la parte de la lógica digital que va a trabajar más o menos como unos 6 8 volts. Le doy clic acá y lo llevo hasta acá. Cuando hago esta conexión, estoy asegurando que todo el sistema queda conectado. Pero ojo, es el sistema lógico digital, que va a capturar información. Eso es lo que ahorita estoy haciendo. Así en esencia. Bien. Ya conecté esto que para mí era muy importante. De hecho, este color de conductor vamos a seguirlo usando ahorita. Fíjense, voy a conectar el motorcito jaula de ardilla en estrella. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos hace como 15 días. ¿Por qué lo conecto en estrella? Porque no tengo otro chance. No lo puedo conectar en delta. ¿Por qué? Porque puedo dañarlo. ¿En qué sentido? Pues no hay tensión fija a 120 volts delta. No existe. Por lo tanto, ¿qué debo de aplicarle? En estrella, ahí sí me permite entonces meterle más o menos unos 210 volts. Esa es la tensión que ahorita voy a usar entonces. Me posiciono sobre el motor, fíjense, ya hice la conexión de la lógica digital. Mando este para acá, ahí tengo una conexión. ¿Ya vieron? Me posiciono en 6, aparece el cable y el otro borne lo mando a 5. Todo es con clic izquierdo. Listo, ahí están mis fases. Ahora voy a conectar, de acuerdo a lo que ya hemos venido trabajando, la fase 1. Ahí está la fase 1. Cambio el color. La fase 2 ya es gris, ya no es el otro color completamente diferente. Y nos vamos al azulito, que va a ser el de la fase 3. Listo, observen. Ahí está la fase 3. Aquí voy a tener mi sistema trifásico. De hecho, observen, ya trabaja. Vean la velocidad que va a desarrollar. Esa primera velocidad se le llama velocidad en vacío, a los 1775 RPM, más o menos. Este punto aquí lo vamos a llamar como vacío. En vacío significa que el motor no tiene carga. Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir, a partir de ese momento, saber su comportamiento. Bien, voy a apagarlo. Estas secciones son fijas. Les había dicho que esta sección es fija. Esta otra sección es variable. No, nos vamos sobre la fija. Le bajo aquí el interruptor, lo apago. Detengo la máquina para el motor. Listo, ahí está. Todo se vuelve a cero. ¿Qué me dice la práctica? Que debo de conectar un sistema de medición de potencia trifásica. Entonces son 2 wattmetros con una configuración especial. ¿Qué voy a conectar ahorita? Pues esos wattmetros. Observen. Este juego de bornes es la famosa
bobina de corriente. Entonces, me posiciono sobre el conductor cualquiera de los tres y lo llevo para arriba. Y me posiciono a la entrada N, perdón, a la entrada 1 y su salida de regreso a la que desconecté. Listo, ahí está mi cable. ¿Vieron? Ahora, les dije que la fase del medio esa no la vamos a pelar. La del medio no sirve esta, la gris. O sea, nada más sirve para alimentar. Esa le dejamos fija, esa no la movemos. ¿Cuál vamos a mover? La azul, es decir, la 3. Esta, hago lo mismo que hice con la 1. La llevo al medidor de abajo, listo, ahí está. ¿Y su salida a dónde va? A la que acabo de desconectar. Es decir, listo. Es decir, en el Borne 3. Estos muchachos, los que tengo aquí, voy a darle suma a esto. Estos muchachos, bueno, un poquito. Son T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ese es L1, L2, L3. O sea, las líneas son las que vienen de la acometida. Esta es mi acometida, muchachos. Esas son las terminales del motor. Por eso cambiamos los nombres, terminales de motor, línea de alimentación. Para hacer la práctica necesito conectar las líneas a las terminales. Es lo que ahorita estoy haciendo. ¿Sí? Bien, continuamos. ¿Qué me falta? Los voltmetros. Este voltmetro voy a cambiar el color. Este voltmetro va a ir a la 1, a la fase 1. Listo. Ahí se aprecia. Y el voltmetro de abajo va a ir a la fase 2, perdón, a la fase 3, que es la azul. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, me faltan las otras terminales que corresponden a las conexiones que acabo de hacer. Esta y esta. ¿Esos a dónde van a ir? Van a ir, fíjense. Este va a la fase 2 y este va a la fase 2. Si ustedes analizan el pequeño diagrama que les subí hace rato, ahí a su usuario de Classroom, exactamente el mismo esquema. La única diferencia es la forma en la cual aparece. Recuerden, esta aplicación tiene 2 voltmetros. 1, 2. Estos yo los puedo haber conectado como voltmetro en paralelo aquí, como ampérmetro aquí. Pero no los voy a hacer, ¿por qué? Porque me van a provocar mucha confusión por tanto alambre que ya tengo, por tanta captura de datos que voy a generar. Bien, a partir de este momento, prácticamente ya hicimos todo lo competente para permitir al motor funcionar. Ahora, me voy a ir a este menú de iconos. Estos iconos me generan cosas. Por ejemplo, este es el de aparatos de medición. Lo voy a dar de alta. ¿Cuál es el problema de esta aplicación? Que cuando yo lo doy de alta, ustedes no ven lo que yo estoy midiendo. Nada más están viendo la pantalla de los medidores, de los aparatos de potencia, de toma, de captura de datos, la fuente de alimentación. Tengo que compartirles esta pantalla, una segunda que acaba de salir. Ahí les va. El problema es que dejan de ver la pantalla del simulador. Nada más ven los medidores. De hecho, ahorita lo estoy moviendo, no sé si lo aprecien, pero bueno. Esta pantalla es de la siguiente manera, fíjense. De este lado, del lado izquierdo, o sea, se les explico para que sea rápido la captura de información.
Esta pantalla del lado izquierdo, todos estos medidores se refieren a tensión, corriente, potencia. Uh-huh. Tensión, corriente, potencia. Esta es la fila 2. Perdón, fila 3. La 2 está inactivada. Y la 4, que es el par, este display deberá de coincidir con el display rojo que se abrió cuando se energizó el electrodinamómetro. Y esta N es la velocidad. Son las RPM. Quiero que observen, muchachos, ahorita cuando yo active el módulo de simulación, ustedes siguen viendo los medidores, ¿están de acuerdo? Les presento otra vez todos los medidores. Están en cero, sí. Ya la aplicación ya está permitiendo funcionar. De hecho, les comparto la pantalla del simulador. Listo. Ya lo ven funcionar. Vean la velocidad, 1775 RPM. Coincide. El problema es que ahorita para poder hacer todo lo que tenemos que hacer se va a perder esta pantalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues vamos a medir y no tiene la capacidad del programa para soportar las dos a la vez. Es decir, se tiene que abrir una y se tiene que cerrar la otra. Bien, pero no se pierde en el sentido de datos ni nada de eso. Ya el motor está girando, entonces a partir de este momento, ahora voy a pasar el par, perdón, el selector de magnitud, el visualizador, lo voy a pasar a par. El par es de 0. Voy a compartirles los medidores. Listo, está el medidor. Están inactivos, nada está funcionando, está todo apagado. ¿Por qué, chivo? ¿Por qué? No que está funcionando, sí está funcionando, pero ¿qué creen? Estos dos botones que tengo aquí, que es una de regenerar y regeneración continua, significa para los procesos de medición. Si yo le doy aquí un clic, haga de cuenta que nada más mide lo de un segundo. Y este mide en tiempo real todo lo que es el proceso de la práctica. Entonces nos vamos a ir a regeneración continua. Le doy clic y observen qué pasó. ¿Se dieron cuenta? Automáticamente apareció todo. Una aclaración, chicos. Ese menos 27 no implica nada. Tómelo tal cual, como valor absoluto. Las potencias eléctricas no pueden ser negativas, porque si lo vemos como la definición de potencia, entonces si fuera negativa estaría absorbiendo. No, el motor no absorbe, el motor consume. ¿Qué significa eso? Que por una cierta configuración de la conexión, estamos teniendo una una potencia negativa. No pasa nada, va a ser valor absoluto. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la potencia del sistema? La suma de este más este, de estos dos. ¿Sí me explico? Por lo tanto, es lo que ahorita vamos a proceder a hacer. Observen, muchachos, en mi primer dato, en mi primer valor, que es cuando la carga es 0. ¿Por qué? ¿Por qué la carga es 0? Este par está en 0. Es el que voy a empezar a variar. Debo de dar el valor de la corriente. ¿Cuál es mi corriente? 0.787 amperes. ¿Cuál es mi tensión? Esa es la ventaja de esto, que teniendo una vez la tensión permanece constante. La tensión es de 216.3 volts. Sí está variando .1, .3, .1, .3, no importa. Vámonos al inmediato, al valor más alto que aparece. ¿Y cuál es la potencia real? Pues simplemente les comenté que era la suma. ¿Qué suma? La del medidor 13 y del medidor 15. Tomando todos los valores como valores que son positivos siempre, muchachos. ¿Sí? Aquí no vamos a utilizar que potencia negativa. De potencia negativa sería entonces que está. Entonces, aunque salga negativo el ejemplo en el 13, ¿lo dejamos como positivo?
Así es, así es. Lo van a sumar. Y lógicamente como un valor positivo. O sea, eh, ese le mete -1 y lo hacen positivo. O sea, lo vamos a manejar como valor absoluto. 27.88 más 131.6. 159.48. 159.48 watts. No pongo las unidades, no sé si, creo que no lo están viendo en el pizarrón, no importa, no lo están apreciando, no importa. Quizás ya ahorita ya lo puedan ver, no sé. Ahí están mis medidores. En el pizarrón lo acabo de poner 1775 RPM, potencia real o potencia total, que es la misma, 159.48 watts, que es la suma de las dos potencias, aunque sea negativo. Acuérdense, valor absoluto, todo es valor absoluto. Y de línea 0.787 y la tensión de línea 216.3. Se fijaron del lado izquierdo de la tabla, tenemos las ecuaciones que vamos a usar. Y ya está con toda y potencia, ya está todo nada más para aplicarlo y llenar los datos que están para calcular. Que empezamos a partir de la famosa, perdón, a partir del famoso potencia aparente, o de la famosa potencia aparente. Bien, le voy a aplicar carga al motor. Esto ustedes no lo van a ver, pero sí van a ver su comportamiento. Me voy a ir a los datos que me indica la tablita. Voy a tratar de acercar lo más que se pueda. Ahí me dice 0.64, pues lamentablemente es es lo menos que puedo variarlo, que me puedo acercar a los valores deseables de variación. A ver, vamos a ver. No está muy pequeñito ese. Listo, vaya, sí apareció. Y vean, bueno, en la aplicación me dice 0.05 y aquí en la sección de medidores dice 0.47. 0.047. Ni modo, vámonos a este valor que tenemos aquí porque es el que más se acerca a los que estamos buscando. Me dice que mi tensión es la misma, o sea, esta tensión no va a variar, ¿eh? Estas 12, 13 tensiones que voy a producir son las mismas. Pero acá sí va a cambiar, por ejemplo, es 0.793 de corriente, 0.793. Subió 0.06 amperes, 0.006 amperes. Y mi potencia subió o bajó, no sé, vamos a ver, 22.91 más 135.8, 158.71. Van a preguntarse, bueno, ¿y por qué bajó? Ahorita les explico rápido. 158..
158.76. La potencia real puede variar. Siguiente. Voy a subirle a, según la tabla, ay, la velocidad, 1771, perdón. Se me olvidaba esa que es importantísima, 1771 RPM. Bajo 4 RPM. Está bien, es un comportamiento normal. Siguiente. 0.1. Ahí es el valor más cercano, creo. Si es el valor más cercano, no me puedo. No, es cierto, 0. Ya se movió. A ver, muchachos, a ver si permanece ese. Es el más cercano a 0.1. ¿Sí? La velocidad es de 1768. Va variando. En 3, en 2, en 4. No pasa nada. Tiene que variar. La potencia es de 18.38 más 139.7. Bajó un poquito a 158.08. 158.08. Mi corriente de líneas, 0.799. Le pueden poner 0.8, ¿eh? No pasa nada. Aquí sí no va a pasar nada con esta potencia, perdón, con esta corriente. ¿Sí? Y la tensión permanece constante, 0.8. Bien, siguiente. A.2 o 0.2, como quieran. A ver, vamos a ver. Ahí está, 0.2. Mi corriente, perdón, mi velocidad 1759 RPM. Va bajando. Mi potencia se va a 156.5. 156.5. Mi corriente de línea 0.82. 1. Y mi tensión de línea sigue igual. Aquí nos subimos a 0.3. Listo, chicos.
No le atino, muchachos, no le atino. A ver ahí. No, muy poco todavía. Falta mucho todavía. Permítanme, déjenme moverlo. Ahí está. Listo. Listo. 1752 RPM. 1752 RPM. La potencia real es de 163.154. 154 watts cerrados. Mi corriente 0.842. 0.842. Y mi tensión, bueno, esa ya está. Siguiente carga. Vámonos a 0.4. Ahí lo dejamos. Aunque hay mucha diferencia. A ver, permítanme, dejen ver si puedo moverlo un poquito más. No, no puedo. Ahí lo dejamos. 1745 RPM. O sea, el comportamiento está bien. Así es como debe de comportarse. Va reduciendo su velocidad. La potencia real es de... Ah, miren, y aquí ya cambió. 168 más 14 son 182, 183.5. 183.5 watts. Fíjense cómo cambió. ¿Por qué? Porque a partir de este momento empieza a tener sus condiciones de diseño. Por eso es que cambia así tan sorprendentemente. 0.865 de corriente. Sí, 86.5. Este es un 6. Ahorita lo corregimos. 86.5. Siguiente. Siguiente carga. A punto 5. 0.5. Listo. 0.5. 1735 RPM. 1735 RPM. La potencia real es de 25 más 179, son 204, 204, 205.5. 205.5 watts. Corriente de línea 0.899. 0.899. Si es de la gustan aproximar a 0.9, no pasa nada. No hay problema. Siguiente carga, vamos a 0.6.
Listo, es el que más le acerqué. ¿1726 RPM? 1726 RPM va bajando proporcionalmente. Mi potencia es de 227.9. 227.9 watts. Corriente de línea 0.935. 0.935. Listo. Siguiente medición 0.7. Listo. Ahí está mi medición. Lo siguen viendo el medidor, bueno, la gama de medidores es 247.1 la potencia, 247.1, mi velocidad del rotor de 1718 RPM, mi corriente de línea es de 0.969, 0.969. Va subiendo la corriente. Siguiente. 0.8. Es el valor más cercano para que le hago el punto. Bien, 0.8. Mi corriente, bueno, perdón, no es cierto, mi velocidad, 1708 RPM. 1708 RPM. 1708 RPM. Mi potencia real, 171.2. No, no, ¿cómo? 271.2, eso sí será. 271.2 watts. La corriente de línea es de 1.014, 1.014 y sigue subiendo. Ya nos faltan 3 mediciones. Siguiente, 0.9, ahí está. Mi potencia se va a 295.5. 295.5 watts. La potencia, perdón, la velocidad del rotor 1698. 1698 RPM. Mi corriente 1.062. 1.062. Las últimas 3. Siguiente. A1. A ver, le dejamos un punto 99, a ver qué tan próximo está. Sí, no es mucho la diferencia todavía.
Listo, ese es el valor más cercano al cual me puedo pegar. Ah, está muy bien. Velocidad 1688 RPM. 1688 RPM. Potencia real 81 más 235 son 316, 317.5. 317.5 y la corriente de línea es de 1.109. 1.109. Siguiente. Vamos a la 1.1. Es el valor más cercano. Bien. No, todavía le dista mucho. A ver aquí cómo está. 1.1. Bueno, aquí lo dejamos. 93 más 240, perdón, la velocidad 1678. Aquí tenemos esta. Va bajando de 10 en 10 RPM más o menos. Más o menos. Como que es una conducta extraña por parte de la máquina. Su variación. Habíamos dicho que eran 330, 41.6. 341.6 watts. Corriente de línea 1.163. Y por último, ya para acabar, nos vamos a la siguiente carga, la de 1. Ahí está, 1.2. Abrimos. La velocidad se cayó a 1668. Fíjense si es una tendencia. De 10 en 10 ha ido reduciendo las últimas cargas. La potencia se va a 362 watts, 362.5 watts aproximadamente. La suma, ¿eh? Estoy sacando un promedio, o sea, no es exactamente el valor, pero es tendiente a. Y de línea es de 1.213. Ahora, dejo de compartirles la prueba, ¿sí? Observen. Ahora observen el pizarrón. A ver, voy a hacer un ejemplo que ustedes tienen que entregar en la resolución de su práctica. Primero, según la tablita, ¿dónde está? Aquí está. Según la tablita, se los comparto, muchachos. Ahí está. Estamos viendo esta tabla. Estos 4 datos que tengo resaltados ya los acabo de tener, acabo de capturar.
Ya los tengo. Ahí le agregué 1.1, le agregan otro cuadrito más, otro renglón más. ¿Sí? Bien. ¿Qué me están pidiendo? Voy a hacer este último para que lo tomen como base. Este último porque quizás sea uno de los más complicados y quizás hasta de los más incoherentes. ¿Qué me están pidiendo primero? Me están pidiendo calcular la potencia aparente, que es en kVA. O sea, es la potencia que yo mido entre 1000. O sea, los volts amperes entre 1000. ¿Sí? Eso es un kVA. Observen. Para obtener los kVA, ¿qué tengo que hacer? Raíz de 3, V de línea y de línea. ¿Cuáles son esos valores? Este, este. Entonces, es igual a 1.73 por 1.213 por 216.3. Esto me va a dar los volts amperes. Si lo divide entre 1000 me da los kilovolts amperes. ¿Sí? Entonces, es 1.73. ¿Por qué 1.73 raíz de 13? Por 1.213 por 216.3 volts. 453.9 volts amperes. 453.9 volts amperes. Este es mi resultado. 453.90. Ahora, si yo lo divido entre 1000, pues me da los kVA que serían 0.453 kVA. ¿Sí? Eso es lo que les pide el primer dato para calcular. Este. Ahora bien, me piden calcular, el segundo es el factor de potencia. Aquí se los pongo, factor de potencia. ¿Qué es este? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuál fue mi potencia real? Esta es mi potencia real. ¿Sí? Por eso estoy utilizando colores diferentes. ¿Cuál es el dato? 362.5 entre 453.90. Porque son volts amperes y estos son watts. Si fueran kilowatts sería 0.362 y utilizaría el 0.453.90, el punto. Esto me da el factor de potencia que sería menor a 1. Significa que está bien. 362.5 entre 453.9. 0.798. 0.798. 0.798. Si ustedes quieren ser bien fregones, calculen el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Arco, coseno de 0.798. ¿Qué es esto? En su calculadora sí la conoce. Sí, bien. Más o menos viene siendo como 28 grados. Si no es que me estoy equivocando. A ver, vamos a ver. Coseno a la -1 de esto. Sí me equivoqué, es 37 grados. O sea, este es mi desfasamiento. 37 grados. Es decir, entre tensión y corriente hay un desfasamiento de ¿cuántos grados? 37 grados. En este caso, porque por aquí va a ser diferente, por acá va a ser diferente, por acá va a ser diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en cada una de estas consume diferente cantidad de corriente y como consume diferente cantidad de corriente produce diferente cantidad de campo magnético. Por lo tanto va siendo mayor cada vez, más grande, más grande, más grande, más grande el desfasamiento. Esto lo podría haber llegado hasta 4, hasta 3, hasta 2 Newton metro de par o de torque.
veríamos que esto empieza a disminuir, 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 y esto empieza a aumentar, 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 igual esta, aumentar, aumentar, aumentar. ¿Sí? Eso es algo normal en los motores. Si observamos que hacen esto, significa que su diseño y su funcionamiento es el adecuado, es el correcto. ¿Qué pasa en estos cuatro? ¿Por qué tengo tan variables mis valores y de repente, pum, se va hasta arriba? Porque el motor aquí todavía desarrollando sus capacidades de diseño. Por eso, a partir de aquí empieza a desarrollar. Es decir, este motor, el de la aplicación, está diseñado para 0.4 Newton metro. Y observen, a partir de consumir, 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 y dar más fuerza, más fuerza, más fuerza. Este es el valor más alto que tenemos. Por lo tanto, aquí es donde empezamos a observar un incremento en ciertas características de la máquina. Otra, ya les hice el factor de potencia. ¿Cómo calculo la potencia de pérdidas totales? Esta. Potencia total menos potencia útil. ¿Cuál es la potencia total? Esta. Esta, por eso les PR es igual a PT. Aquí les pongo potencia total, que es igual a la potencia real. Son la misma. ¿Cuál es la potencia útil? ¿Cómo calculo la potencia útil? Ah, pues yo ya también les había dado su ecuación. ¿Se acuerdan? Vamos a calcularlo. La potencia de pérdidas totales es igual a potencia total menos potencia útil. ¿Cuál es la potencia total? Es la potencia real. 362.5 menos. ¿Cuál es la potencia útil? Esta. La potencia útil es igual a... ¿Cuál es el par? 1.2. ¿Cuál es la velocidad? 1668 entre 9.55. Eso me va a dar algo. Vamos a calcular lo que les parece. 1.2 por 1668 entre 9.55. 209.59 watts. 209.59 watts. 209.59. Hago la resta, ¿cuánto me da? 362.5 menos la resta, perdón, menos este, 152.90, es decir, estos watts los pierde la máquina. Que es este. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Ya hice el de la potencia de pérdidas. Ya hice la potencia útil. Esta es mi potencia útil. Ahora, ¿cómo calculo los caballos de potencia? Porque me dice calcular los HP. No me pide CB, me pide HP. ¿Cómo le hago? Voy a borrar esto porque esta tensión ya la tenemos. ¿Parece bien? Nada más aquí. ¿Cómo calculo la potencia mecánica? La potencia mecánica es igual a la potencia útil entre una constante. Me están pidiendo HP. Potencia útil entre 746. ¿Cuál es mi potencia útil? Es esta. 209.59 entre 746. Más o menos como de un tercio la potencia. O sea, la potencia de la máquina es como de un tercio de HP. Bien, 209.59 entre 743. No, ni un tercio. 0.28 de HP. 0.28 de HP. Esta es la potencia de este motor. En esta condición, ojo, en esta condición, en esta va a ser otra, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Probablemente tiendan a ser los mismos valores porque hay una relación entre la disminución de uno y otro valor. Fíjense, aquí es de 0.8, aquí es de 8, aquí es de 9, aquí es de 10, aquí es de 7, aquí es de 7.
aquí es de 9, aquí es de 3, aquí es de 4. Hay una pequeña relación entre cambio de par. Probablemente se mantenga o tienda a ser constante este valor. Probablemente, a lo mejor no. Bien, ¿cuál es el último que me queda? Potencia mecánica ya está, potencia útil ya está. Ahora el rendimiento. ¿Cómo calculo el rendimiento? Pues muy fácil. Potencia útil entre potencia total. ¿Cuál es la potencia útil? Esta. ¿Cuál es la potencia total? Mm, ¿Dónde está? Ah, pues es esta. Esta es mi potencia total. Esta, por 100. Mi potencia útil, 209.59 por 100. Y aquí abajo, 362.5. ¿Y esto cuánto va a ser? 57.81%. Significa que es una máquina de muy mala calidad o de muy mal rendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo... ¿Por qué es lo que está sucediendo? Ah, puede ser que, fíjense, este es un indicador muy bueno. Si este se parece a la potencia útil, estamos fregados. O sea, si tiende esos valores de la potencia útil, estamos mal. ¿Por qué? Porque significa que está perdiendo mucha energía. O sea, se está calentando para acabar pronto. Mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos excediendo su carga. A lo mejor estamos, o está más ya la máquina, algún problema de aislamiento, algún problema de conexión. La misma fuente no está dando la tensión adecuada, está consumiendo mucha corriente, o bien tiene problemas mecánicos, está muy apretada los rodamientos, ya están dañados los rodamientos, la grasa o aceite. O sea, este es el indicador que yo necesito ver. Hay otro, el deslizamiento. Eso les va a quedar a ustedes también de tarea. ¿Cómo calculo el deslizamiento? Pues necesito velocidad síncrona y velocidad del rotor. La velocidad del rotor es esta. ¿Cómo calculo la velocidad síncrona? 120 F sobre P. ¿Cuál es P en el caso de esta máquina? 4 polos. ¿Cuál es la frecuencia? 60 Hz. Por eso son los datos de placa que en su momento ya sacamos o bien, al menos lo vimos en la otra aplicación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nada más con estos dos, muchachos. Vamos a generar una curva que me va a desarrollar la siguiente característica. Esta se llama curva característica. Voy a borrarles esto. Curva característica. Y vamos a acabar más o menos. Aquí son, por acá es 1800. Aquí van a ser 1600. Por aquí van a ser 1400. Por aquí van a ser 1200. Porque a partir de aquí son los 1000. 1200, 400, 600, 800. Observen qué va a ser. ¿Cuál va a ser la velocidad mínima? 1600. Pasamos por aquí. Aquí es esto. Y aquí es 1.2. Por lo tanto, vamos a hacer. Así. Esa es la que vamos a hacer. Donde vamos a tener velocidad del rotor par contra velocidad del rotor. Estímulo-respuesta. ¿Alguna duda, muchachos? No, ninguna. ¿Se No, profe. entendió? Entonces, eso lo que tenemos en la práctica, ¿no? Así es. Hay que calcular cada dato que viene ahí Va, pedido. profe. Ya hacerlo es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque hay que calcularlo, porque hay que entregarlo en el reporte de la práctica, porque posiblemente de esto agarre el examen. Es decir, tengo los siguientes datos, tal. Calcula esto. Ese va a ser el problema de aplicación. ¿Sí me explicó? Basándome en una tabla y ya. Con este dato yo puedo dar una cierta, eh, una cierta opinión acerca de cómo se está comportando el motor.
Me puede decir 80%, está bien. Necesitaríamos más datos para ver cómo se comporta en otros niveles, con otras cargas, o bien quitándole la carga, cómo se comportaría. A partir de ese momento yo ya puedo dar un diagnóstico. Este valor me sale muy frío, pero si yo lo comparo con el resto, probablemente me dé la tendencia de la máquina, qué es lo que está haciendo, cómo caramba se está comportando. Y probablemente, insisto, son máquinas de muy baja capacidad, por lo cual, por eso me generan esto. Máquinas de mayor capacidad no me producen estos efectos. Me producen rendimientos, eficiencias del 75-80%. El deslizamiento de esta máquina es como del 7-8%, porque no se cae mucho la velocidad. Fíjense, desde dónde empiezo hasta dónde acabo. No se cae tanto la velocidad, hasta eso. Hasta eso. Pero aquí lo preocupante es que supuestamente donde debe de ser su área de trabajo, que es más o menos como entre esta y esta, menos de la mitad de los valores caen dentro de los 1700 RPM. A partir de aquí ya empieza a caerse mucho la velocidad, entonces ya como que ya hay un indicador ahí de que la máquina no es de muy buena capacidad. Por eso les pedí, por eso les hice los ejemplos de todos los datos. ¿Sí? Aquí les pongo 1 es igual a número a 4. Es parte de un... Con esto calculo una cosa, con esto calculo otra cosa, con esto calculé otra cosa. ¿Sí? Y se dieron cuenta, estas 4 o 5 cosillas que se calcularon son las columnas que están pidiendo el reporte de la práctica. ¿Sí, muchachos? Esto ya lo vieron, esto ya lo vieron, esto ya lo vimos. O sea, lo vieron en electro. Esto ya lo vieron. ¿Sí? Y si se dan cuenta, la pura aplicación de ecuaciones, ecuaciones, ecuaciones. En cosas que estamos probando. ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna, No. seguros? Perfecto. Cópienlo, captúrenlo para que lo tengan y ya empiezan a trabajar su reporte. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, si no queda ningún detalle, ninguna situación, nos vemos la semana que entra. La semana que entra es el examen de hoy en 8. ¿Estamos? En el horario. Disculpe, ¿cómo se llamaba el método? Era el método Ahí de los viene la parámetros. página, de hecho se lo subí. Sí, no pasa, ahorita se los vuelvo a comentar. Es el método de medición de potencia trifásica por 2 wattmetros. De hecho, está el apunte, lo tienen ahí en su usuario. Ya lo subí, precisamente para que ustedes de ahí. Igual puedo hacerles una pregunta de esa pequeña información que les di. El día miércoles les subo una pequeña tarea, es un cuestionario, 10 preguntas. No es gran cosa. Necesito que me lo conteste nada más. ¿Sí? O sea, no es gran cosa. Se lo echan hasta en 7 minutos máximo. ¿Por qué? Porque es de una lectura. Hagan de cuenta que nada más es copiar y pegar, tal cual. ¿Sí? Es un pequeño cuestionario. Creo que son 10. Sí, son 10 preguntas. Están muy sencillas, o sea, no es gran cosa. Por eso necesito que me lo contesten, pero lo subo el miércoles. Ese tienen chance hasta el día del examen para entregarlo, o sea, no hay problema. No tengo una fecha fija especial. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Dudas? Perfecto. ¿Todo bien? Yo Entonces, tengo otra duda. ¿qué pasó, Flores? Profe. ¿Qué significaba interfaz? Interfaz. Es aquel dispositivo que permite la conexión de 2 circuitos de diferente naturaleza. Ok, gracias. ¿De qué? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna seguros? No, profe. Perfecto, entonces nos vemos la semana entrante. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, No vayan profe. a tomar mucho en Igualmente, estos profe. días patrios. Yo, profe. Usted también, profe. Gracias, Cuídese mucho. profe, igual. Profe, gracias por Hasta su luego, atención. profe.